Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy es la parte 9 de la historia La Última Venganza. Y el título de este video es La Estrategia de Mario Kart. Mi primer instinto fue huir, escapar de allí lo más rápido posible. Todo lo que quería era activar mi motor de curvatura y saltar a otro sistema estelar. Irme a algún lugar seguro, un lugar donde pudiera detenerme un momento y recuperar el aliento, lamer mis heridas y reparar los daños. Por supuesto, eso no era una opción. Incluso en el mejor de los casos, mi motor Warp tardaría varios minutos en prepararse para un salto, y yo no iba a sobrevivir tanto tiempo. No, ahora estaba atrapado. En ese momento, deseé no haber tomado nunca la decisión de atar mi mente a un solo cuerpo. Recordé perfectamente que lo había hecho para mantenerme humano, para silenciar esa voz interior que siempre me recordaba en qué podría convertirme si me dejaba llevar demasiado lejos. Pero ahora pagaría ese precio sin dudar. Daría cualquier cosa por transferir mi mente a otro conjunto de servidores de procesamiento, a años luz de distancia, o incluso por haber creado una copia de seguridad de mí mismo, un pensamiento que aún me resultaba repulsivo, pero que ahora se sentía dolorosamente tentador. Sin embargo, no había tiempo para arrepentimientos, tenía que hacer algo, y ahora. Así que activé los propulsores que aún me quedaban y maniobré de modo que una de mis naves de apoyo quedara entre la nave de batalla con forma de estrella de mar y yo. La coloqué justo en la trayectoria del devastador rayo de energía enemigo, obligándola a recibir el impacto en mi lugar. Sabía que no duraría mucho, 4 o quizás 5 segundos. Eso era todo lo que tardaría en reajustar la orientación de su nave. Después de todo, no podía ocultar un cuerpo de 27 kilómetros de longitud detrás de una nave de apenas 2 kilómetros. Pero esos segundos eran exactamente lo que necesitaba. Un breve respiro, el tiempo suficiente para reactivar mis escudos, reorganizar mis procesos y planear mi siguiente movimiento. El tiempo suficiente para encontrar alguna forma de sobrevivir a la pesadilla en la que esta batalla se había convertido, porque mi situación era desesperada. Había perdido a mi enjambre. Miles de drones vagaban por el campo de batalla en trayectorias caóticas, sin órdenes y sin propósito. Había perdido mis naves de apoyo, incapaces de maniobrar, incapaces de devolver el fuego. Ahora no eran más que rocas flotantes extremadamente sofisticadas. Mi propio cuerpo estaba sangrando. Había incendios fuera de control dentro de mi estructura principal. Secciones enteras habían perdido energía. Otras estaban completamente expuestas al vacío del espacio. El daño aún no era catastrófico. Gracias a la maniobra con los radiadores había conseguido restaurar parcialmente mis escudos. Pero eso no cambiaba la realidad. Seguía recibiendo impactos de múltiples armas de energía. Y eso no cambiaría pronto. Mis escudos volverían a fallar. Y cuando eso ocurriera, sabía que no sobreviviría a muchos impactos más como esos. Lo extraño era que no estaba entrando en pánico. ¿Me sentía atrapado? Sí. Confundido y aturdido, claro, pero no estaba en pánico. Si algo sentía, era una ira fría, una emoción que me devolvía a mis recuerdos de la destrucción de la Tierra. Me recordaba la misma impotencia. Estos alienígenas me estaban hiriendo, estaban brutalizando mi cuerpo con sus armas de una potencia abrumadora. Yo estaba atrapado, indefenso, enfrentando posibilidades imposibles, y esa sensación de fracaso, de haber llegado tan lejos solo para ser derrotado, de caer otra vez al suelo mientras mis armas eran arrancadas de mis manos con insultante facilidad. Por un momento, consideré admitir la derrota, contactar con la flota del Consejo y ofrecer mi rendición, pero rechacé la idea con repulsión. No haría eso. Prefería morir. Y no era solo una forma de hablar, lo comprendí con cierta sorpresa. Lo decía en serio. Prefería morir. Durante unos segundos contemplé otra posibilidad: lanzarme directamente hacia el planeta, acelerar todo lo que mis dañados propulsores permitieran, atravesar las líneas defensivas de la flota del Consejo y penetrar en la atmósfera, y estrellarme contra el mundo. ¿Qué tan grande había sido el asteroide que acabó con los dinosaurios? Creo que 10 kilómetros, si mis bancos de datos no fallaban. Yo no viajaría tan rápido, claro, pero 27 kilómetros de nave espacial cayendo a máxima velocidad serían algo bastante destructivo. Si iba a morir aquí, si este era realmente el final del camino, entonces bien podría salir con una explosión que sería memorable. Pero no lo hice, aún no.
En lugar de eso, analicé mi situación, mis opciones, buscando cualquier otra ruta posible, alguna vulnerabilidad en su estrategia que todavía pudiera explotar, algo que me permitiera recuperar el control de mis drones. Necesitaba información. Sabía que estaban bloqueando mis comunicaciones, pero poco más. ¿Era yo el único que estaba siendo atacado de esta manera? ¿O se trataba de una interferencia de área que afectaba a todo el campo de batalla? ¿La distancia influía en el bloqueo? ¿Había una sola nave enemiga responsable de aquello? Y si era así, ¿existía alguna forma de destruirla? Mis propios sensores de radio eran inútiles, solo me entregaban información distorsionada, fragmentos incomprensibles de datos sin sentido, pero esos no eran los únicos sensores de mi flota. Intenté contactar con mis naves de apoyo pidiéndoles que revisaran sus propios sistemas. Necesitaba saber si ellas también estaban siendo afectadas por aquella extraña distorsión. Debido al colapso casi total de las comunicaciones, tuve que repetir mis órdenes varias veces antes de recibir una respuesta, y cuando finalmente llegó, me costó trabajo interpretarla. La señal estaba deformada, llena de interferencias, y el esfuerzo por descifrarla solo empeoró la creciente sensación de náuseas que se acumulaban dentro de mis procesos. Pero al final obtuve mi respuesta. Sus sensores de radio funcionaban perfectamente, así que el bloqueo era solo contra mí. Eso era algo interesante, pero al final algo inútil. Mi enjambre estaba centralizado a través de mí. Todas las órdenes y comandos nacían desde mi propio cuerpo, así que aunque los drones todavía pudieran comunicarse entre sí, no tenían nada que decirse. Todos me estaban escuchando, pero yo no podía hablar. O mejor dicho, sí podía hablar, pero mi voz se había convertido en puras galimatías incomprensibles, una maraña de ruido donde solo algunas palabras aisladas lograban abrirse paso entre la interferencia. Al principio, había pensado utilizar los sensores de las naves de apoyo para localizar la fuente del bloqueo, pero si aquel fenómeno solo afectaba a mi cuerpo principal, entonces era un esfuerzo inútil. Las otras naves no podían localizar algo que ni siquiera podían percibir. Además, el nivel de coordinación que aquello requería estaba muy por encima de mis capacidades actuales. En ese momento, detecté una salva de misiles enemigos aproximándose por mi flanco. Sin el enjambre bajo mi control, no podía enviar drones a interceptarlos, así que activé mis propios proyectores láseres. Fijé varios objetivos y destruí algunos de los proyectiles en pleno vuelo, vaporizándolos antes de que alcanzaran mi posición. Pero eran demasiados, y mis armas de energía eran demasiado lentas para eliminarlos a todos. Era irónico estar ahora en el extremo receptor de una de mis propias tácticas. 4 misiles impactaron contra mi casco, atravesaron mis escudos y abrieron enormes brechas en mi flanco. Cada explosión arrancó compartimientos de drones y destruyó hangares internos. Aún así, me relajé ligeramente cuando comprobé que los proyectiles estaban cargados solo con explosivos convencionales, no con cabezas nucleares, las mismas que yo habría usado en su lugar. Agradecí que no estuvieran copiando mis tácticas al pie de la letra. Aún así, aquello me recordó lo frágil que seguía siendo mi situación. La nave de apoyo solo me estaba protegiendo de una única superarma, y ni siquiera eso iba a durar mucho más. Podía ver cómo el acorazado con forma de estrella de mar comenzaba a girar, reajustando su orientación. Aparte de eso, yo seguía completamente expuesto a cualquier cosa que el enemigo quisiera lanzarme. No había forma de esconderse, no aquí, no en este vacío. Necesitaba encontrar una cobertura mejor, y la única que se me ocurría era adentrarme en la espesura del enjambre, rodearme por completo de mi propio mar de máquinas. No sería tan perfecto como ordenar al enjambre que me cubriera deliberadamente, pero sería mucho mejor que permanecer en el cielo abierto. El problema era que ya no sabía exactamente dónde estaba el enjambre. Mi visión del campo de batalla estaba fragmentada. Los drones me enviaban posiciones que no coincidían con las que registraban mis propios sensores. No veía un único enjambre, veía docenas, como si existieran versiones del campo de batalla superpuestas unas sobre otras, como si provinieran de una realidad paralela. Los drones aparecían y desaparecían, parpadeaban entre planos distintos de existencia. Era difícil incluso mirar aquella información. Mis unidades de procesamiento luchaban por encontrar sentido dentro de ese caos. La sensación era como la de una migraña creciente. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que soltar toda esa información, renunciar por completo al control de mis máquinas, incluso si eso significaba quedarme todavía más indefenso. Pero no dudé. No había tiempo para eso.
simplemente corté todas las comunicaciones con mi enjambre. Detuve todas las transmisiones de radio, descarté por completo los datos de mis sensores electromagnéticos y pasé a depender únicamente de mis sensores visuales y gravimétricos. El efecto fue inmediato. Las múltiples imágenes del campo de batalla que chocaban dentro de mi mente se fusionaron en una sola. Era clara, coherente y la migraña desapareció al instante. Pero lo que vi resultó extraño. Mis drones siempre habían sido parte de mí, una extensión de mi propio cuerpo, pero ahora, por primera vez, parecían separados. Aquello resultaba inquietante. Me recordó a una ocasión en la que había dormido sobre mi propio brazo durante demasiado tiempo. La circulación se había detenido y al despertar había sentido lo que parecía el brazo de un extraño rodeándome. El mar de máquinas provocaba una sensación similar. Se sentía alienígena, incluso algo inhumano. Al observarlo a través de mis propios sensores, ya no percibía aquel orden ni aquella belleza que antes veía en él. Era inquietante y hasta perturbador. Por un momento, tuve la desagradable sensación de que el enjambre iba a despertar de su letargo y a atacarme en cualquier momento. ¿Era así como los sumerianos veían a mis drones? ¿Así me veían a mí? Por supuesto, las máquinas no me atacaron, y yo no podía permitirme el lujo de quedarme allí esperando a que aquella incomodidad desapareciera. Así que empujé ese pensamiento al fondo de mi mente y me concentré en lo que importaba: encontrar cobertura. Identifiqué una región donde el enjambre era especialmente denso, una masa de máquinas lo suficientemente grande como para ocultar todo mi cuerpo, y sin pensarlo dos veces, me lancé hacia ella. Activé mis propulsores, aceleré atravesando el espacio vacío tan rápido como pude. En cuanto comencé a moverme, el arma del acorazado con forma de estrella de mar volvió a disparar contra mis escudos. La energía drenaba mis defensas a una velocidad alarmante, pero esta vez lo había previsto. Mis escudos resistieron el tiempo suficiente, el tiempo justo para alcanzar la masa de drones. Entré en el corazón del enjambre como una bola de boliche. Cientos de máquinas chocaron contra la proa de mi casco. Sus cuerpos rebotaban, se despedazaban, se convertían en una tormenta de fragmentos, restos metálicos, componentes de motores, pedazos de drones rotos que quedaron flotando detrás de mí como un rastro de destrucción, mientras avanzaba abriéndome paso a través de mi propio ejército. Pero funcionó. Cada nave de guerra enemiga estaba disparándome sin descanso, pero ahora tenían miles de vehículos atravesándose en su camino antes de que sus armas pudieran alcanzar mi cuerpo. Sus misiles tampoco podían encontrar una trayectoria limpia entre aquel mar de drones flotantes y desactivados. Las explosiones estallaban en la periferia del enjambre, borrando secciones enteras de máquinas, pero todavía lo bastante lejos de mí como para no representar una amenaza inmediata. Había conseguido comprarme unos minutos de respiro, al menos. La pregunta era, ¿para hacer qué exactamente? No estaba seguro. Quizás podría activar mi motor de curvatura ahora, usarlo para escapar, o tal vez a la velocidad a la que el enemigo estaba desgarrando el enjambre. Calculé que, probablemente, tendría tiempo suficiente para preparar el salto y realizar un salto corto antes de que lograran abrirse paso hasta mí. Pero aquello implicaba un problema. Tendría que desviar la energía que actualmente alimentaba mis escudos. Era una jugada arriesgada. Sí, estaba parcialmente cubierto por el enjambre, pero de vez en cuando algún rayo de energía afortunado todavía lograba atravesar la masa de drones y golpearme durante un par de segundos. Si apagaba mis escudos, mi blindaje exterior sería lo único absorbiendo esos impactos. Probablemente sería suficiente. Pero si tenía la mala suerte de recibir otro disparo directo de esa cosa con forma de estrella de mar y mis escudos estaban desactivados en ese momento, bueno, mejor no pensar en eso. Aún así, era una opción viable, así que no lo descarté de inmediato. Pero antes, quería intentar algo más. Quería ver si podía recuperar el control del enjambre. Aún no sabía de dónde provenía exactamente la interferencia. Sentía como si estuviera rodeado por una pequeña burbuja de distorsión, pero estaba claro que tenía que originarse en algún lugar. ¿Una de las naves enemigas, quizás? ¿O varias de ellas? ¿O provenía de algún otro sitio? Quizás incluso dentro del propio planeta. No podía determinarlo. No sabía lo suficiente sobre la tecnología que estaban usando como para localizar su origen. Pero ahora que había eliminado el ruido y la confusión causada por las comunicaciones defectuosas,
Ahora que podía pensar con claridad, había notado algo más. Aún tenía control sobre mis puestos avanzados, mis fábricas en el sistema Centauri, mis extractores de recursos en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, mis líneas de ensamblaje en el sistema solar Lehman. Todo seguía funcionando exactamente como debía. No pude evitar sentir una oscura ironía. Podía enviar órdenes sin problemas a un dron situado a años luz de distancia, mientras que los que estaban a solo unos metros de mí permanecían completamente fuera de mi alcance. Pero aquel descubrimiento era importante. Significaba que el sistema de interferencia que estaban usando solo afectaba el espectro de radio local. Mis relés cuánticos entrelazados seguían funcionando perfectamente, lo cual no me ayudaba demasiado aquí, al menos no por sí solo. Los drones a mi alrededor no tenían comunicaciones cuánticas, eran demasiado difíciles de fabricar, demasiado caros para instalarlos en cada dron desechable, especialmente cuando un simple transmisor de radio siempre había sido suficiente. Había sido suficiente, al menos hasta ahora. Mis relés cuánticos eran exactamente eso, relés. Había instalado uno en cada puesto de avanzada. Yo enviaba un mensaje a través del enlace cuántico y el relé lo recibía y luego lo retransmitía en su espacio local como una transmisión de radio. Tenían ancho de banda bajo y además introducían un retraso que los hacía inútiles en combate, pero en esencia me permitían controlar mis puestos de avanzada como si estuviera allí, más o menos. Sin embargo, nunca había pensado en usar enlaces cuánticos para comunicarme con máquinas que ya estaban a mi lado. Después de todo, nadie usaba un teléfono para hablar con alguien que estaba en la misma habitación. Y en mi caso, los drones ni siquiera tenían teléfonos, ni siquiera mis naves de apoyo. Yo mismo las había diseñado para acompañarme en batalla, excepto que siempre podía fabricar nuevos teléfonos. La mayoría de las fábricas de ensamblaje dentro de mi cuerpo seguían operativas, y aunque había perdido parte de los recursos almacenados cuando algunos compartimientos fueron destruidos, aún tenía muchos materiales disponibles. Podía fabricar un relé cuántico, instalarlo en un chasis de un dron y luego expulsarlo fuera de mi cuerpo, más allá de la burbuja de distorsión electromagnético que me rodeaba. Con suerte, podría alcanzarlo a través del enlace cuántico. Entonces ese dron retransmitiría mis órdenes por radio y podría recuperar el control del enjambre cercano, igual que hacía con mis puestos avanzados. Si no podía escapar de la burbuja, quizás podría construir una puerta trasera. Me puse a trabajar de inmediato. Mis líneas de ensamblaje volvieron a ponerse en marcha. Decidí fabricar 2 relés cuánticos, no uno. Así tendría un reemplazo en caso de que el Consejo lograra destruir o interferir el primero. Transportar los materiales desde la zona de almacenamiento hasta las fábricas requirió cierta ingeniería improvisada. Los 2 corredores principales de transporte axial estaban bloqueados por escombros tras el daño sufrido, así que utilicé unidades obreras internas para trasladar los suministros a través de corredores de mantenimiento secundarios. Mientras tanto, no dejaba de vigilar la flota del Consejo. Estaban concentrando sus ataques sobre el enjambre. Sus rayos de energía abrían túneles a través del mar de máquinas. Sus misiles arrancaban bloques enteros de drones. Las máquinas seguían moviéndose lentamente a mi alrededor, flotando sin control alguno. Cada espacio que el enemigo despejaba pronto volvía a llenarse con nuevas máquinas a la deriva. Era como si las naves del Consejo intentaran excavar un agujero en una playa de arena. Pero aún así, estaba funcionando. Lenta pero inexorablemente sus armas avanzaban hacia mí, y yo sabía que no tendría mucho tiempo para completar mi jugada. Decidí recortar detalles. Mis nuevos drones relé no tendrían plantas de energía propias como las que utilizaban los relés de mis puestos avanzados. No, estos funcionarían simplemente con baterías previamente cargadas. También descarté darles capacidad de movimiento propio. En lugar de eso, simplemente los dejaría derivar lentamente lejos de mi cuerpo. De ese modo, no necesitaría instalar los siempre complejos propulsores, los depósitos de combustible, ni los sistemas de control de empuje. Era consciente de que esos atajos de fabricación significaban que la vida útil de los relés serían de apenas media hora, quizás una hora. Después de eso, sus baterías morirían y quedarían flotando para siempre en el vacío, incapaces de regresar. Pero no importaba. Al ritmo al que iban las cosas, si para entonces no había ganado, probablemente ya estaría muerto. Mientras fabricaba esos 2 drones relé, también me concentré en reparar mis heridas internas.
Eliminé el oxígeno restante en mis corredores y hangares para sofocar los incendios que seguían ardiendo. Expulsé al espacio los gases inflamables que se habían filtrado dentro de mi estructura, reduciendo así el riesgo de nuevas explosiones accidentales. Ejecuté diagnósticos internos, redirigí líneas de energía y tuberías de combustible, y envié drones de mantenimiento a despejar nuevamente los corredores principales. Fue entonces cuando noté algo. La sala de estar que había construido, esa pequeña recreación de un recuerdo hacía tanto tiempo, había desaparecido, junto con toda la zona de almacenamiento que la contenía. Ahora, aquel lugar no era más que un enorme agujero abierto en el espacio. Era extraño no haber notado esa pérdida antes, pero pensándolo mejor, tal vez no era tan sorprendente. Había estado demasiado ocupado tratando de sobrevivir como para entregarme a una melancolía inútil. Tenía que hacerlo. Menos de 3 minutos después, mi primer dron relé cuántico salió de la fábrica. Hice que un par de máquinas obreras lo empujaran fuera de un hangar de aterrizaje y lo dejaran flotando en el vacío. Aunque llamarlo dron era en realidad un poco exagerado, el artefacto era poco más que un relé improvisado, ensamblado junto a un transmisor de radio y una batería, todo montado dentro del chasis vacío de una pequeña nave. Lejos de ser mi mejor diseño, seguramente, pero quizás el más importante si lograba usarlo para escapar de aquella situación. Esperé a que derivara unos cientos de metros lejos de mí, lo suficiente para saber que ya habría salido de la burbuja de interferencia que me rodeaba. Entonces, extendí mi conciencia hacia él a través del enlace cuántico recién establecido, y le ordené retransmitir mis comunicaciones de vuelta al espectro electromagnético. El efecto fue inmediato. El enjambre volvió a aparecer ante mi conciencia. Cientos de miles de máquinas regresaron a mi percepción, esperando ansiosamente mis órdenes. Sentí una oleada de alivio recorrer mis procesos. Con una sonrisa mental, accedí a los sensores electromagnéticos de los propios drones, utilizándolos en lugar de los que mi cuerpo principal aún estaban bloqueados. Reinicié los patrones de ataque, ordené a los drones avanzar nuevamente hacia el enemigo, activar sus armas, rodear las naves del Consejo, y la respuesta de la flota enemiga fue rápida. Volvieron a ponerse a la defensiva. Sus armas se concentraron de nuevo en destruir al enjambre que avanzaba hacia ellos. Intenté reconstruir la complejidad que había perdido, los grupos de drones de escudo, las formaciones giratorias, los patrones en espiral, y entonces me di cuenta, no iba a funcionar. En el fondo siempre lo había sabido. Sabía que el ancho de banda del enlace cuántico sería demasiado limitado. Sabía que habría un retraso adicional en mis órdenes, pero la idea de recuperar el control del enjambre había sido demasiado tentadora, demasiado necesaria como para cuestionarla. Ahora que había recuperado el control, recordé que nunca combatía desde la seguridad de mis otros sistemas, porque siempre estaba en la primera línea, porque nunca dirigía ataques a través de un enlace cuántico hacia enjambres situados a años luz de distancia, porque simplemente no funcionaba. Mis drones eran demasiado estúpidos, sus unidades de procesamiento eran demasiado simples, solo servían para recibir órdenes y ejecutarlas. No podían coordinar ataques por sí solos, no podían moverse como un grupo organizado, mucho menos enfrentar a un enemigo realizando maniobras complejas de flaqueo en espiral. Dependían completamente de mí. Solo mi mente tenía la visión completa del campo de batalla. Era yo quien le decía a cada máquina exactamente qué hacer, cuándo acelerar, cuándo avanzar, hasta el metro exacto, con órdenes únicas y específicas. Pero el enlace cuántico no tenía suficiente ancho de banda para dirigir todo el enjambre de esa manera. Mis patrones de ataque no se desarrollaban con la rapidez ni la complejidad que necesitaban. No podía enviar los mensajes a tiempo, y cuando finalmente llegaba a los drones, ya era demasiado tarde. Las órdenes habían perdido su validez, así que tuve que enfrentar una decisión. Podía controlar todo el enjambre con muy poca precisión como hacía en mis puestos mineros, dar órdenes simples, generales, sin necesidad de coordinación compleja, pero eso haría que el enjambre fuera demasiado fácil de contrarrestar. Una estrategia perdedora sin duda alguna, o podía lanzar un ataque complejo usando solo una pequeña fracción de las máquinas, dejando el resto del enjambre inmóvil esperando su turno. Pero eso convertiría a los drones inactivos en presas fáciles, otra estrategia perdedora. Sentí ganas de gritar de frustración. Había jugado mi última carta, una carta que ni siquiera sabía que tenía. ¿Y para qué? Solo para prolongar mi agonía, mi derrota. Y pronto ni siquiera tendría que tomar una decisión, porque pronto ya no tendría un enjambre. La flota del Consejo estaba destruyendo lentamente el mar de máquinas que se acercaban.
Sus armas los atravesaban sin dificultad. Sus naves se apartaban fácilmente de mis patrones de ataque predecible. Dolía admitirlo, pero tenía que hacerlo. No iba a ganar aquí. Si continuaba por este camino, iba a perder. Mi enjambre sería destruido, y después nada les impediría acabar conmigo. No iba a destruir este mundo clave. La República de Zumbir no iba a colapsar, al menos no hoy. No. Hoy estaba luchando por sobrevivir. Hoy estaba luchando solo para tener la oportunidad de volver a luchar mañana. Y con esa aceptación llegó algo inesperado, una especie de liberación. Si mi enjambre ya estaba prácticamente perdido, entonces no tenía sentido intentar preservarlo para un ataque contra el planeta que ya no iba a ocurrir. Aquello liberó mi mente, me permitió considerar tácticas nuevas, tácticas mucho más agresivas. No iba a ganar, pero quizás podría convertir esta derrota inevitable en algo más parecido a un empate. ¿Podría impedir que el enemigo explotara esta ventaja? ¿Podría infligirles heridas tan graves que tuvieran que retirarse a lamerse las heridas mientras yo escapaba y recuperaba mis fuerzas? O dicho de otra forma, ¿podría sacrificar mi enjambre para destruir por completo la flota del Consejo? Una rápida evaluación de lo que quedaba de mi mar de máquinas me dijo que sí. Tal vez podía hacerlo, pero el plan sería arriesgado. Si no calculaba el momento con precisión absoluta, podría terminar matándome a mí mismo. Y aún así, si lo ejecutaba perfectamente, el resultado dependería del azar. Podría destruirlos o dejarme en una posición aún peor. Y entonces comprendí algo. No me importaba. Si este último movimiento no destruía la flota del Consejo, entonces haría lo que había considerado antes. Lanzaría mis 27 kilómetros de cuerpo contra el planeta a toda velocidad. Y pondría fin a todo. Así que, con ese pensamiento extrañamente liberador, decidí hacerlo. No podía dar órdenes complejas y personalizadas a mis máquinas utilizando aquel torpe sistema de retransmisión, pero para esto no necesitaba órdenes complejas, solo una orden simple, la misma para cada dron, una sola instrucción: síganme. No esperé a comprobar si obedecían. Activé mis propulsores y aceleré tan rápido como pude, lejos de la batalla, en dirección opuesta al planeta, lejos de la flota enemiga, y unos instantes después, la nube de máquinas también comenzó a seguirme en aquella retirada precipitada. La flota del Consejo permaneció inmóvil unos segundos, quizás debatiendo si debían dejarme escapar y dar la batalla por terminada, o perseguirme para rematarme, pero yo ya sabía cuál sería su respuesta. Eran como tiburones atraídos por el olor de la sangre. Estaban ganando, sabían que estaban ganando, y querían mi cabeza como trofeo. Y por supuesto, me persiguieron. Volé tan rápido como mis propulsores dañados me permitían. La nube de drones se extendía detrás de mí como la cola de un cometa, y detrás de ellos, casi toda la flota enemiga me seguía. Sus acorazados y destructores empezaban a abandonar las formaciones que habían mantenido hasta entonces. Dejé que la persecución continuara. Mientras tanto, medía constantemente la distancia entre mi cuerpo principal y los drones más cercanos. Estaban demasiado cerca. Sí, demasiado cerca. Comprendí enseguida que había sobreestimado la velocidad que aún podía alcanzar. Aún así, empujé mis propulsores al límite. Cada metro que ganara aumentaba mis posibilidades de sobrevivir a la maniobra suicida que estaba a punto de ejecutar. Por cada segundo que pasaba, también aumentaba las posibilidades de que el enemigo descubriera lo que estaba intentando hacer. ¿Debía accionar el detonador ahora y arriesgarme a matarme? ¿O esperar y arriesgarme a que todo el plan fracasara? Era un dilema difícil. Había esperado ganar una distancia inicial mayor con respecto a la nube de drones, pero los daños que había sufrido antes habían reducido mi aceleración más de lo que había calculado. Hice un nuevo cálculo rápido. Descubrí que necesitaría más de 5 minutos completos de persecución para alcanzar una distancia realmente segura. Era demasiado tiempo, muchísimo. Pensándolo mejor, tal vez esta había sido una terrible idea, pero ya estaba comprometido, para bien o para mal. Había pasado el punto de no retorno. Tenía que hacerlo. Sabía que estaba retrasándolo. No quería hacerlo, pero envié otra orden a mi enjambre. Otra orden simple, dirigida a todas las máquinas al mismo tiempo. Deténganse. Los drones comenzaron a desacelerar. Yo seguía avanzando, alejándome del enjambre tan rápido como podía. Cada metro contaba. La flota enemiga reaccionó también con rapidez, pero yo ya sabía que era demasiado tarde. Algunas naves intentaron alterar su trayectoria para evitar entrar en la zona más densa del enjambre.
Otras concentraban toda su energía en frenar, girando sobre sus ejes mientras intentaban reducir su velocidad. Pero por supuesto, las leyes de la física eran implacables. Sus acorazados y destructores no podían detenerse tan rápido como mis ágiles drones. Era demasiada masa, demasiado impulso acumulado. Era imposible desacelerar a tiempo. Y así, como una sola masa, la flota del Consejo se lanzó directamente dentro de la nube de máquinas. Durante toda la batalla, el enemigo había sido consciente del peligro que representaba el enjambre. Habían evitado siempre adentrarse demasiado en él. Sabían perfectamente la destrucción repentina e inesperada que esperaba a las naves atrapadas en su interior. Y ahora, todos ellos, todas sus naves de guerra, sus destructores, sus cruceros, sus acorazados y sus fragatas estaban justo en medio de mi mar de drones. Volví a comprobar la distancia. ¿Era seguro? No, ni de lejos, pero tendría que bastar. Envié mi última orden, otra orden simple, dirigida a todas las máquinas, pero que solo unas 70,000 de ellas podrían entender, las que transportaban cabezas termonucleares. Detonen. Fue como mirar directamente a una supernova. Todos mis sensores se saturaron al mismo tiempo ante el destello blanco inalcanzable. Una sobrecarga brutal de información golpeó mi mente y se manifestó como dolor real. Una agonía punzante que duró un único e interminable instante. Un dolor ardiente que sentía rompiendo los muros de mi cordura, como si estuviera experimentando días enteros de tortura, comprimidos en un solo latido del tiempo. En los pocos milisegundos que tardaron mis sensores en quemarse misericordiosamente, y en los que todo mi casco exterior comenzó a arder. Si te gustó el video, comentándolo, compartiéndolo y reaccionando a él, me ayudas a saber que realmente te está gustando la historia y me motivas a continuarla y acabarla lo más rápido posible. Además, si aún no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita. Y si está en tus posibilidades, no olvides volverte un miembro del canal. Haciéndote miembro, me ayudas a traerles video prácticamente todos los días y a patrocinar este hobby tan bonito que nos gusta a todos. Sin nada más que decir, vamos con los nuevos agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. Créanme que sin ustedes no seguiría trayendo contenido. Me motivan y apoyan para seguir creando videos y trayéndolos por lo menos una vez a la semana. De verdad, muchas gracias, especialmente a los que llevan ya más de un año acompañándome en este viaje. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.